El conflicto entre las fuerzas de origen antiguo. Agosto de 1939. He escrito ya sobre la quíntuple corriente de energía, hoy en conflicto con las fuerzas del mundo, con las fuerzas de la luz o con las denominadas fuerzas de la oscuridad. Les recordaré que no habría oscuridad sin la luz ni luz sin la oscuridad. Reflexionen sobre esto. Les pediría que comprendieran que los esfuerzos organizados de la Gran Logia Blanca están dirigidos a elevar las fuerzas organizadas del materialismo hacia un plano superior y espiritual. Hoy el odio y la separatividad, el materialismo y el egoísmo, están en conflicto con la energía espiritual y con el espíritu de cooperación o fusión comprensiva. La ley que determinará los resultados puede ser expresada en las palabras muy a menudo empleadas: reteniendo, el hombre pierde; desprendiéndose, gana; tratando de retener, inevitablemente debe desaparecer y desaparecerá lo que posee. Reflexionen sobre esta ley. El método por el cual las fuerzas de la separación y del egoísmo actúan, es por cooperación competitiva. En todo el mundo se han formado grupos, o están en proceso de formación, para alcanzar varias metas materialistas: la satisfacción de ambiciones personales o nacionales, y la imposición sobre la masa, de planes y conceptos intelectuales, las así llamadas ideologías. Partidos, organizaciones, grupos, sociedades, asociaciones y alianzas, existen para llevar a cabo objetivos políticos y sociológicos, y para llevar adelante los proyectos y los numerosos y diferentes puntos de vista de muchas personas, más las innúmeras actitudes hacia la vida y su ajuste y reajuste. No me refiero a las iglesias ni a las grandes religiones u organizaciones religiosas. Me ocupo de los factores determinantes que hoy condicionan la vida material del planeta. Hablando en forma general, estas fuerzas y grupos se ocupan de valores materiales e ideas mentales, pero no principalmente de los valores más sutiles, aunque estén incidentalmente presentes. Ponen el énfasis sobre la situación económica, la posesión de tierras o predisposiciones y tendencias culturales, y las relaciones entre pueblos y naciones. Estas últimas están basadas fundamentalmente, como bien saben, sobre lo tangible y objetivo, lo protegido, defendido o adquirido y obtenido por medios definidamente tangibles, que en sí están separados y divididos. Creo que los pueblos de cada nación considerarían real este enunciado. Los métodos básicos subyacentes empleados, son los del ordenamiento de la organización, grande, como en las naciones, o pequeño, como en los grupos dentro de las naciones; propaganda, imposición de ideas populares, mediante la palabra hablada y escrita en cada país; la lealtad grupal, la adhesión grupal al líder y los métodos grupales. El éxito depende de la cohesión grupal obtenida, la disposición grupal de sacrificio, más la lealtad y la adhesión a alguna personalidad dirigente. Detrás de estos numerosos grupos se hallan fuerzas de origen muy antiguo, consagradas a los valores materiales o a los espirituales. Debido a que se tardó muchas épocas para construir los valores materiales, desarrollar la conciencia de la personalidad y obtener una civilización tangible y objetiva, las fuerzas del materialismo son aparentemente mucho más fuertes y poderosas que las fuerzas del espíritu y de los mundos intangibles. Hasta ahora esto no ha sido malo, aunque ha ido a la par de las cosas indeseables que condujeron a una evolución unilateral. Pero ha llegado el momento de trasladar la conciencia humana al mundo de la comprensión espiritual y verdadera de lo intangible, y de las deseables normas de vida. A través del caos de los grupos ofensivos y defensivos y de las numerosas organizaciones militantes, en su mayor parte políticas o religiosas, afectando a grupos reaccionarios y a quienes representan los nuevos ideales y la civilización y cultura venideras, tenemos las 5 corrientes de energía mencionadas. En este punto recordaré que el efecto del impacto de la energía depende de la naturaleza del vehículo de respuesta. El hombre reaccionará a las energías afluyentes de acuerdo a su equipo y a la naturaleza de sus cuerpos. Este enunciado es fundamental. Es una ley y debería ser considerada muy cuidadosamente. Los efectos producidos sobre los hombres por un maestro o un iniciado, difieren ampliamente, porque cada hombre introduce el impacto de su vibración, un tipo de cuerpo físico, una naturaleza astral o emocional y una mente que es distinta de las demás en cada caso. El empleo que cada uno hace de la energía estimuladora será diferente, el enfoque de su conciencia es muy distinto, su tipo de mente completamente distinta,
también lo son sus centros, su actividad y su organización interna. Lo mismo sucede en los grupos, las organizaciones y las naciones. Las naciones, por ejemplo, tienen 7 centros, como los Tainin, todas las formas de existencia, desde el animal ascendiendo hasta lo humano, y es interesante estudiar y descubrir estos centros y observar el tipo de energía que fluye a través de ellos. En conexión con los Estados Unidos de América, Chicago es el centro plexo solar, mientras que Nueva York es el centro laríngeo y Washington el centro coronarlo. El centro cardíaco es Los Ángeles. El centro cardíaco de Alemania es Múnich, y su centro coronarlo Nuremberg, mientras que Berlín es el centro laríngeo. Londres, lógicamente, es el centro cardíaco de Gran Bretaña, y momentáneamente es también el centro coronarlo, aunque no lo será siempre así, mientras que Ottawa es el centro laríngeo y Sydney el centro plexo solar del Imperio Británico. Algún día les indicaré los centros por intermedio de los cuales trabajan las fuerzas de la manifestación para las distintas naciones. Esta información constituye una de las importantes ciencias jerárquicas e indica, a quienes la conocemos, las posibilidades latentes en cada nación, la etapa de realización y las oportunidades para trabajar y progresar o disminuir los obstáculos para el desarrollo, lo cual puede ser calculado por la luz de los centros y la aceleración de su vibración. Esto constituye una ciencia, que será reconocida posteriormente, y hace posible u obstaculiza el desarrollo de lo que se llama espiritualidad en los individuos y en las naciones. Por medio de esta ciencia la jerarquía puede formular sus planes mayores y saber de qué manera las naciones individuales reaccionarán al estímulo y progreso del tipo deseado. Esta es la fórmula moderna de la antigua Laya Yoga Atlante, o la yoga de los centros. Por lo tanto, de acuerdo a la condición de los cuerpos sensibles del planeta, de las naciones y de los individuos, así será su reacción a los 5 tipos de fuerzas que afluyen. La fuerza de Zambaya, por ejemplo, al hacer impacto sobre los tipos de primer rayo y los otros tipos de rayo que están en esa línea de energía mayor, los de tercero, quinto y séptimo rayos, evoca resultados diferentes de los que hacen impacto sobre la línea de energía de segundo rayo. Los resultados del impacto de la energía de Zambaya sobre el individuo y naciones de primer rayo, pueden ser extremadamente poderosos. Este impacto, que es relativamente nuevo para la humanidad, evoca en el mundo actual todos los cambios políticos y organizadores tan prevalecientes y perturbadores. Poco puede hacer la humanidad sobre esto, excepto tratar de equilibrar este despliegue de primer rayo con la fuerza de segundo rayo o fuerza jerárquica, la cual, actuando por intermedio de las religiones mundiales y los hombres y mujeres que responden a la influencia del amor, puede cambiar los métodos, aunque no el propósito o dirección, haciendo afluir la fuerza del amor. Además, esa fuerza que consideramos como que emana del centro estrictamente humano, el tipo de energía de tercer rayo, pertenece al tercero u orden creador, y en estas 3 energías tenemos, en realidad, la expresión de los 3 centros principales del logos planetario. La primera, o energía de la voluntad, está enfocada, como bien saben, en Sanat Kumara, el anciano de los días, como se lo denomina en la Biblia cristiana, el Señor de Shambhaya, la encarnación de la personalidad del logos planetario. La fuerza del amor está enfocada por intermedio de los 2 grandes señores espirituales de la jerarquía, el Buda y el Cristo, ambas personificaciones del centro cardíaco del logos planetario, pues el Buda representa el loto de 12 pétalos en la cabeza, del cual el Cristo representa la contraparte, el loto de 12 pétalos del centro cardíaco. Este hecho raras veces es captado o mencionado. Los pétalos del centro laríngeo están representados hoy por algunos de los principales conductores mundiales, cuya actividad es responsable de la rápida creación del nuevo mundo con su cultura y civilización, alterándose rápidamente. Estos pensamientos presionarán muchas cosas que harían bien en considerar. El cuarto tipo de fuerza, responsable del estado actual de los asuntos mundiales, es el de los judíos, constituyen en conjunto el plexo solar del logos planetario. Su problema se utiliza hoy para enfocar, calificar y condicionar la naturaleza sensoria del mundo y las reacciones emocionales de la naturaleza sensible de la humanidad y del logos planetario. Recuerden que la personalidad de nuestro logos planetario no es aún perfecta, de allí que su cuerpo de manifestación, el planeta, no sea considerado planeta sagrado. A través del pueblo judío en el mundo,
el sentimiento de simpatía o antagonismo, que expresa amor o está condicionado por el odio, se va acumulando para enfocarse en el centro plexo solar planetario, lo cual es preparatorio para un cambio grande y permanente. Por esta razón he dicho a algunos de mis estudiantes que cuando la humanidad haya solucionado correctamente el problema judío y se haya resuelto en forma sensata y humanitaria, entonces la energía del centro plexo solar planetario habrá sido elevada al corazón y se habrá hecho una gran transmutación. Las fuerzas oscuras o materialistas corresponden íntegramente a las energías del centro sacro del planeta, que tiene que ver con la procreación de las formas, consistiendo su trabajo en dirigir el interés planetario hacia el aspecto forma de la expresión divina. Se ocupan de la vida de la materia misma, su empleo mágico y lo que se considera oscuro, porque, para la humanidad en su etapa actual de desarrollo, ese aspecto divino debería haber perdido su mayor aferramiento y haber quedado atrás en la oscuridad de lo que ya ha sido superado y no tiene ningún aferramiento sobre el Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos la siguiente clasificación que explica lo que he tratado de poner en claro, página 79. Quisiera señalar aquí que la cuarta energía, enfocada en el problema judío, produce definidamente la separación como parte del plan divino. Los judíos son instrumentos en la ejecución del plan a fin de obtener cierta síntesis y llevar a la humanidad a ciertos conocimientos y decisiones. Un cuidadoso estudio de esta clasificación traerá mucho conocimiento. Sin embargo, expresa solamente la situación actual en el ínterin entre la vieja era pisceana saliente y la nueva era acuariana entrante. Describe el ciclo mundial actual. Constantemente cambia el énfasis de los rayos en conexión con los dos últimos tipos de expresión de energía, porque simbolizan, en este día y era, la naturaleza de la personalidad en sus formas física y emocional. Me pregunto si ustedes pueden captar las implicaciones de este párrafo. Cuando el aspecto mente, el tercer aspecto de la personalidad, se haya desarrollado con más plenitud, entonces las fuerzas oscuras cambiarán el enfoque de su esfuerzo y desaparecerá el problema de los judíos. El género humano aún no maneja inteligentemente sus problemas. De esta manera, las fuerzas y energías del proceso creador están excesivamente activas en este momento, preparando lo que podría denominarse el material del mundo y la sustancia de los cuatro reinos de la naturaleza para los cambios venideros. Así como el labrador ara la tierra del campo y la grada, y lleva lo que está debajo a la fructificación eventual, así un proceso similar está teniendo lugar hoy en el mundo, siendo todo preparatorio para la siembra y sus efectos resultantes. Estos efectos constituirán las nuevas culturas y civilización acuarianas. En ese proceso, la jerarquía desempeñará una parte definida e influyente y trabajará más excepcional y específicamente que nunca en la historia del mundo, bajo instrucción y ayuda vital de Zambaya. Asterisco 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 asterisco. Grupo Simiente están en proceso de ser arraigados esotéricamente en el campo del mundo, conteniendo en sí a quienes pueden responder a las fuerzas más sutiles y que, por medio de la fuerza de su claro pensar en esta etapa del proceso, pueden producir esas condiciones, dentro de las existentes tendencias y grupos mundiales, que permitirán a las nuevas ciencias, los nuevos acercamientos a la divinidad, la nueva educación y los nuevos métodos de manipular la situación y los problemas económicos, y precipitar y llevar adelante el progreso del reino de Dios, de tal manera que este quinto reino de la naturaleza pueda ser un suceso tangible, efectivo y objetivo en la tierra. Cuando apareció el cuarto reino de la naturaleza, el humano, el proceso se mencionó en antiguos libros y archivos de la biblioteca de la jerarquía, en los siguientes términos, que, algunos de ellos, fueron parafraseados y ampliados en la doctrina secreta. 7 hombres aparecieron, los prisioneros de los Prajapatis y de los Varisats terrenos. 7 hombres de 7 colores. 7 hombres, cada uno en su parcela, relacionados con el octavo. Hablaban entre ellos y se conocían entre sí. Vieron y desearon lo que apareció. Presintieron al primero, al segundo y al tercero. Ellos mismos constituían el cuarto, pero aún no conocían al quinto, pues eran prisioneros del mundo y el quinto no podía aparecer. Los 49 fuegos iniciaron su trabajo y las rejas de la prisión se endurecieron como el acero. Pero transcurrió el tiempo y los 7, cada uno en su parcela, comenzaron a crecer desmesuradamente para las rejas que los confinaban.
El significado de la parábola será evidente para los esoteristas. La clave de mis palabras subyace en la misma antigua escritura de la cual daré una paráfrasis aproximada o la traduciré libremente. Los 7, cada uno en su parcela, adquirieron conocimiento. El conocimiento era el mismo, pero el suelo de las parcelas difería. No obstante, la meta de alcanzar el cielo era la misma, como en el segundo, se refiere al reino vegetal y simbólicamente su aspiración de ascender al cielo. No se esforzaron por ascender. En la parcela de cada uno aparecieron 9 puntos de luz, reflejados en los cielos, llevaron al punto de germinación 6 en la simiente humana que contenía lo que no pertenece al hombre. La luz produjo la germinación y de allí las nuevas y mejores formas de vida. Sin embargo, la forma permanece, pero su cualidad cambia. No encuentro otra palabra mejor que cualidad para traducir el antiguo símbolo. Algunas cosas se pierden y desaparecen, siendo esto correcto. Algunos modos más nuevos de vida y lo que la vida construye, aparecen, y así el quinto se ve en la tierra semejante al segundo, nutrido por el cuarto. Dentro de él se halla el 1, el 2, el 3 y, luego, el quinto. Y, de este modo, se ve la gloria del 1. Uno de los significados será evidente si estudian cuidadosamente las implicancias, y las relacionan con los reinos de la naturaleza. Estas antiguas escrituras tienen lógicamente varios significados. Más arriba me he referido a las 5 corrientes de energía y las he relacionado con los 5 centros. Ampliaré algo la idea, si señalo que las 5 energías están relacionadas con los centros o lotos, a los cuales me he referido en tratados sobre fuego cósmico, o al punto dinámico dentro del loto, a través del cual fluye la vida central del loto. En el caso de las primeras 3 energías, Samvaya, la jerarquía y la humanidad, tenemos el punto permanente de vida, luz y actividad en el loto. En el caso de la potente energía relacionada con los judíos, tenemos una afluencia de energía temporaria y, en el caso de las fuerzas del materialismo, tenemos un relativamente temporario, aunque en apariencia permanente, punto focal de energía reaccionaria. En cuanto a los pétalos del loto, hallarán una estrecha relación con las fuerzas de los 5 reinos de la naturaleza, por lo tanto, a la clasificación dada anteriormente, página 81, agregaría lo siguiente para su consideración. Estos pueden ser vinculados a los reinos de la naturaleza, pero en este ciclo particular no es posible adaptarlos de tal manera que la analogía parezca exacta. El reino mineral y las fuerzas del materialismo no coinciden realmente en la actualidad, pues uno trabaja ahora por intermedio del centro sacro y las otras por intermedio de la base de la columna vertebral. Los estudiantes esotéricos deben recordar siempre que ninguna analogía es correcta y enteramente exacta en su paralelismo, en este sistema solar de fuerzas mutables, de cielos cambiantes y de constante mutación, dirigidos hacia los inescrutables fines de la deidad, inescrutables en lo que a la conciencia humana concierne. Inescrutables para la humanidad, debido a que los fines o propósitos principales que los afectan a ustedes, por ejemplo, como miembros del cuarto reino de la naturaleza, son 1. La dirección que sigue el logo solar en el sendero cósmico. Esotéricamente. El camino hacia el sol central espiritual. 2. Los planes del logos planetario en el sendero del sistema. Esotéricamente. El camino hacia el corazón del sol. 3. El propósito que tiene por delante para la familia humana que se halla en el sendero de la luz. Esotéricamente. El camino del sol. Transcribo esto, solo para demostrarles cuán vagas e inciertas son las más elevadas de sus conjeturas. Confórmense con cumplir con su deber y el servicio inmediato que los llevará un paso más adelante en el camino para el que están designados, y de este modo podrán recorrerlo rápidamente a paso acelerado, o lentamente arrastrando los pies. Sin embargo, las fuerzas ya enumeradas son parte del temporario entrelazamiento de energías que tiene lugar entre las numerosas expresiones del proceso creador en la actualidad, las cuales están igualmente condicionadas por la entrante fuerza acuariana y medidas por las salientes fuerzas pisceanas. Quisiera que observen aquí el empleo de las palabras fuerzas y fuerza, pues no las he puesto en vano en singular y plural. En este proceso de fundar el reino de los cielos en la tierra, se sigue el mismo procedimiento empleado en la primitiva etapa de la fundación del cuarto reino. Los 7 hombres,
cada cual en su propia parcela llegan a un momento de tensión y de poder creador, donde las simientes de vida que ellos contienen pueden fructificar y los grupos que contienen tales simientes, aparecen en el mundo en sus propias parcelas. Expresando esto en palabras más sencillas y en términos simbólicos y, por lo tanto, más fácilmente comprensibles, puede decirse que los 7 rayos, expresándose en la familia humana por intermedio de los 7 tipos de rayos, están ahora en la etapa de desenvolvimiento, donde el proceso puede ser llevado adelante para la formación de los 7 grupos de rayo, los cuales, en su totalidad, expresarán el reino de Dios. Se formarán grupos que pertenecerán notablemente a un particular tipo de rayo, pero trabajarán en los 9 campos principales de la expresión humana. Los he delineado cuando indiqué el trabajo de los 9 grupos planeados por mí. Sin embargo, aclararé, los grupos que he planeado no son los grupos venideros ni tampoco la única evidencia de la aparición de estos grupos de rayo en el mundo. Se están llevando a cabo varios experimentos similares en las distintas corrientes de energía de rayo y bajo la dirección de varios maestros de sabiduría. Los grupos de los cuales soy responsable son esencialmente de segundo rayo y es una especie de movimiento experimental para constatar si el momento es propicio para distribuir tales grupos simientes en el mundo entero. Responderá la humanidad y reaccionarán estos grupos de tal manera que pueda iniciarse una red de ellos en gran escala en todas partes, grupos caracterizados por la visión, la cohesión, el amor, la impersonalidad, el sacrificio, la persistencia y la capacidad creadora. Estas son las preguntas que nosotros, los instructores del aspecto interno, nos formulamos hoy cuando estudiamos el problema de la mejor manera de ayudar a la familia humana a través de esta crisis. Tengan presente que el objetivo ante estos grupos es relacionar a la jerarquía, y lo que representa, con la humanidad, llevar a una estrecha relación los 2 centros, cuyas energías deben oportunamente ser fusionadas y mezcladas en un todo. Quizás comprendan la idea subyacente con mayor claridad si recuerdan el trabajo personal que deben tratar de hacer. Esto constituye, verdad que lo es, el esfuerzo para fusionar y mezclar la personalidad y el alma, o el yo superior y los yous inferiores. Para hacerlo deben comprender que la iluminación de la mente es un factor vital y esencial. Por lo tanto, hay 3 puntos que considerar: el alma, la mente iluminada y la personalidad. A estos 3 debemos agregar un corazón consagrado y despierto, pleno de amor para todos, vibrante de compasión y comprensión. En consecuencia, tengan presentes estos 4 factores. 1. El hombre orientado y consagrado. La personalidad. 2. El hombre espiritual influyente, el alma. 3. La mente iluminada, el medio de relación. 4. El corazón amoroso consagrado, la expresión de los 3. Tal es la analogía personal e individual de un cuadro más amplio de los factores mundiales y de las importantes empresas que enfrenta hoy la humanidad. Así como en la vida individual el hombre tiene la oportunidad de actuar como discípulo en entrenamiento con vista a la iniciación, también hoy la humanidad está en una situación y posibilidades similares. La descripción que antecede es una inadecuada analogía de la que se ocupa la jerarquía en la actualidad y es: 1. El centro intelectual, la humanidad, receptiva, dispuesta y expectante. 2. El centro espiritual, la jerarquía, positiva, deliberada y pródiga, dispuesta a conceder lo que se reclama, se desea y se anhela alcanzar. 3. El nuevo grupo de servidores del mundo, compuesto por los miembros más avanzados de la familia humana, sensible a la inspiración jerárquica, a la necesidad humana y al desarrollo espiritual, como factor determinante en los asuntos mundiales. 4 pequeños grupos que son analogías de las mentes iluminadas de los individuos intuitivos que actúan como elemento de cohesión y factor de fusión entre la humanidad y la jerarquía, los cuales son extraídos del nuevo grupo de servidores del mundo. Haré ahora otra consideración vital. Si miran retrospectivamente hacia sus vidas individuales se darán cuenta que los puntos de crisis y los ciclos de tensión les brindaron las mayores oportunidades y momentos para seguir adelante, oportunidades que algunos aprovecharon y otros descuidaron, fracasando momentáneamente. Este mismo factor crítico, si puedo llamarlo así, actúa también en el mundo de los hombres, en los grupos y en las masas. Puede observarse hoy en una situación así, un punto de tensión para la humanidad, similar al punto de tensión existente en la vida individual.
La jerarquía se halla también en un punto de máxima y científica tensión científica por estar inducida y dirigida, y pueden imaginarse a ambos grupos uno frente al otro. La jerarquía percibe la necesidad y el propósito de la tensión dual y desea llevar esta tensión a una crisis de precipitación tal, que hará inevitable la fusión de los dos grupos, mientras que el otro grupo, la humanidad, generalmente inconsciente de las implicancias de la situación, sufre anonadado y atemorizado. Entre ambos está el nuevo grupo de servidores del mundo, formado hoy por dos grupos de personas. Uno, los que son conscientes del plan, están sometidos a la impresión jerárquica y son sensibles a ella, se hallan dedicados a la tarea de lograr la fusión o unificación grupal deseada. Son los servidores consagrados del mundo, libres de todo matiz de separatividad, plenos de amor hacia todos los que ansían la difusión de la buena voluntad comprensiva. Son la analogía del corazón amoroso consagrado, mencionado anteriormente. 2. Una pequeña minoría surgida del nuevo grupo de servidores del mundo y que, en cada país, puede actuar en forma grupal si lo decide, y lograr la fusión, para la cual trabaja el nuevo grupo de servidores del mundo. El punto de tensión en la humanidad y en la jerarquía ha predispuesto y ha preparado a los corazones de los hombres. Su oportunidad y responsabilidad son grandes, porque conocen el plan, están en contacto con los guías instructores en el aspecto interno y son sensibles a la impresión superior, siendo la analogía de los puntos de iluminación y también de las mentes iluminadas ya citadas. He aquí el cuadro de estas interrelaciones esotéricas, y es factible observar la posición que pueden asumir ustedes, porque estos grupos tienen una oportunidad definida para lograr esta fusión mundial y precipitar así la crisis de amor que a menudo mencioné. El gran acercamiento por parte de la humanidad se está llevando a cabo ahora, y la tensión a que esto induce, aumenta momentáneamente e irá acrecentándose con mayor rapidez y tensión hasta 1942, en que se habrá efectuado en la Tierra la primera etapa de fusión, resultando la amplia difusión de la buena voluntad y comprensión mundiales, o su postergación, con penosos resultados para la familia humana y la inevitable interrupción de la tensión en una forma que causará mucho sufrimiento y un gran desastre, el cual puede producirse de diversas maneras, pero sobre ellas no especularemos, excepto comprender la urgencia y la necesidad de la acción inmediata que tal momento exige. 2 puntos deben recordarse en relación con estos grupos simientes, y están de acuerdo con análogas condiciones de las simientes que fructificaron en el hombre animal, después de su siembra y desarrollo, por ser también expansiones de la misma, produciendo el individuo viviente y autoconsciente y constituyendo en su totalidad, el cuarto reino de la naturaleza. El primer punto se relaciona con la cualidad de la simiente implantada, el segundo con su método de implantación. La cualidad intelectual de la simiente de los hijos de Dios produjo eficazmente la familia humana y trajo como resultado el hombre autoconsciente y autodirigido. El fruto de esta cualidad, más la vivencia de la simiente, pueden observarse hoy en las personas reflexivas, evolucionadas y cultas, y en quienes son personalidades en todo el sentido de la palabra. En la mayoría de los casos el método empleado entre los más evolucionados de los hombres animales, fue otorgar el don de la mente en algunos, y en otros, estimular la facultad instintiva, mientras que un tercer método consistió en dejar que una minoría siguiera el curso común de la evolución. Esta última está constituida en la actualidad por las razas menos desarrolladas y más atrasadas de la Tierra, siendo, en efecto, una minoría muy reducida. Referente a los grupos simientes que se están fusionando y mezclando en la humanidad en este momento y, en su totalidad, constituyen el núcleo del quinto reino, su cualidad característica es la capacidad de responder intuitivamente a la impresión superior y exponer la mente, con que la humanidad fue dotada en el proceso primitivo, a la luz de la intuición y de allí a la iluminación. Esta intuición es una mezcla de las dos cualidades divinas de Buddhi Manas, o comprensión espiritual intuitiva, involucrando la interpretación y la identificación, más la mente abstracta superior, que es esencialmente el poder de comprender lo que no es concreto o tangible, y en realidad es el reconocimiento innato de los aspectos inferiores del plan divino, el cual debe afectar la vida en los tres mundos. La humanidad, siendo aún principalmente autoconsciente y autocentrada, lo considera como el plan divino, para el hombre, pero, a medida que los grupos simientes crecen y se desarrollan, la estrechez de esta visión parcial se evidenciará cada vez más.
El plan de Dios es omniabarcante y sus propósitos incluyen todas las formas de vida y sus relaciones. Esta cualidad de los grupos simientes está descrita en la literatura esotérica común como amor-sabiduría, la naturaleza del corazón y la mente superior, y describe los grupos futuros. Sin embargo, no es amor, tal como generalmente se lo comprende, o sabiduría como el hombre generalmente la define. Este amor está libre de toda emoción y del astralismo que caracteriza la vida del plexo solar en que la mayoría de la gente vive. Amor, real y esotéricamente, es comprensión perceptiva, la capacidad de reconocer lo que ha producido una situación existente, y la consiguiente abstención de criticar, involucra ese silencio benéfico que lleva la curación en sus alas y que solo se expresa cuando está ausente el aspecto inhibitorio del silencio y el hombre ya no tiene que tranquilizar su naturaleza inferior ni calmar las voces de sus propias ideas a fin de comprender y llegar a identificarse con lo que debe ser amado. Pueden captar la belleza de este concepto y comprender la naturaleza de esta profundidad silenciosa de la verdadera comprensión. Sabiduría es la sublimación del intelecto, involucra la sublimación de los aspectos superior e inferior de la mente. Es una mezcla de intuición, percepción espiritual, colaboración con el plan y una apreciación intelectual espontánea del contacto establecido, lo cual se fusiona y mezcla con el amor que ya he definido, más ese sentido esotérico que debe ser desarrollado antes de poder recibirse la segunda iniciación. Les llamo especialmente la atención sobre esto. Traten de comprender y percibir las evidencias sutiles del sentido esotérico y luego defínanlo y expliquen sus procesos y evidencias, invocando, al hacerlo, la sensibilidad superior. Ahora me referiré a los métodos que deben emplearse en la creación de estos grupos. El método principal es la presentación de las ideas más avanzadas, cuyos efectos son estimulantes para las mentes receptivas, y la presentación de la visión, cuya influencia evocadora produce resultados extraordinarios. Reflexionen sobre esto. El método básico empleado, que subyace en los 3 métodos delineados en la doctrina secreta y a los cuales me referí anteriormente, fue la presentación, muy oscura y vaga, del concepto del yo inferior integrado y sus implicancias internas, correlacionadas con el autocentrismo y la autodirección. Al hombre autoconsciente y al individuo autodirigido se le presenta hoy la revelación del todo mayor, del cual el individuo forma parte. A este todo, el yo debe dedicar su vida, amor y luz. Son los 3 dones que el cuarto reino de la naturaleza debe, final y conscientemente, otorgar al planeta, dones de energías definidamente dirigidas que producen peculiares relaciones de fuerzas, análogamente definidas, pero no son los dones de la fortaleza, la bondad y el conocimiento, según la débil interpretación que el hombre da a las energías divinas, con las cuales algún día salvará la vida planetaria. La presentación de esta visión a los aspirantes y discípulos del mundo ha tenido un efecto dual, ante todo, ha producido como respuesta inmediata una cohesión entre ellos, dando por resultado la aparición del nuevo grupo de servidores del mundo y luego ha conducido a formar, en todo el mundo, en la línea de los 7 rayos, pequeños grupos, dentro del nuevo grupo de servidores del mundo, dedicados a producir esta innata síntesis y fusión subjetiva y expresar esta conciencia consagrada y fusionada. Estos últimos grupos, una pequeña minoría, corresponden al anterior y primer método de implantación de la mente en el hombre animal, mientras que el nuevo grupo de servidores del mundo corresponde al segundo método de estimulación general. En ambas actividades embrionarias, que oportunamente serán responsables de la manifestación del reino de Dios en la tierra, las 2 apremiantes necesidades son, visión y organización viviente. La visión debe ser sentida, buscada y descubierta individualmente por cada miembro del grupo, y este conocimiento y la dedicación personal a la revelación, conducen luego a la organización de la vida y a la relación grupal, o a un proceso determinado de correlación con la vida y el propósito del todo. El individuo que por sí mismo ha percibido la visión, se relaciona con ese grupo que, conjuntamente con él, es consciente de esa visión, y luego relaciona este grupo visualizador con el reino de Dios, tal como existe en los planos sutiles, en un esfuerzo por exteriorizarlo y hacer de la visión una realidad en el plano de la manifestación. Este es un proceso de visualización, actividad y precipitación. Gran parte de la dificultad grupal reside en la visualización. Especificaré e ilustraré. Yo,
vuestro hermano tibetano, amigo e instructor, tengo una visión del plan, soy consciente, debido a mi categoría como iniciado de cierto grado, de la índole del propósito de este ciclo particular y de cuáles serán las actividades condicionantes, y a qué fin estarán dirigidas, pues hay una diferencia esotérica entre el plan, tal como existe para la humanidad y para el planeta, y el propósito de la actual situación mundial. Sería de valor reflexionar sobre esto. Con la colaboración de Aabe les presenté este plan, hasta donde se pudo, llamando la atención sobre el nuevo grupo de servidores del mundo. Hasta donde me atreví y fue posible, lo presenté a los aspirantes del mundo y llamé la atención sobre la tendencia general de los acontecimientos mundiales desde los ángulos espiritual y subjetivo. Esto evocó en ustedes una respuesta inmediata y satisfactoria, pero posiblemente esta respuesta ha sido subjetiva, intelectualmente percibida y aspiracionalmente deseada, aunque el plan y los propósitos del reino de Dios no son aún realmente parte de su canon de vida, y todavía no condicionan totalmente la actividad cerebral y vital. Por lo tanto, la visión no constituirá quizá parte de su vida, ni se habrá integrado en sus conciencias, en tal forma que se aferren a ella como en el pasado se aferraron a individuos. Lo visualizado es una visión del trabajo, las relaciones, los objetivos y la fusión grupales, con el todo mayor. Cuando se comprenda esto, entonces la visión determinará los incentivos, las tendencias y el trabajo de sus vidas, cuando llegue a ser parte real de su equipo mental, de su aspiración emocional y de sus actividades, y cuando existan suficientes grupos así activados, entonces el reino de Dios actuará objetivamente en la tierra. Esto no ha sucedido todavía, pues no se lograron las condiciones necesarias. Las primeras simientes que se sembraron entre los hombres animales estaban imbuidas de separatividad o cualificadas por ella, cualidad necesaria para el desarrollo de la autoconciencia, que ahora debe ser reemplazada. Los grupos simientes, actualmente en proceso de formación, se caracterizan por otra cualidad, la fusión, y esto debería ser tan inevitable como lo es la naturaleza separatista, protectora de la conciencia humana común. Este sentido de unión y unificación es la característica protectora y esencial del quinto reino, y este factor latente y sin embargo activamente presente, conduce inequívoca e inevitablemente a la organización, interna y subjetiva, de los grupos simientes, a su actividad radiatoria y a la atracción magnética que evidencian cuando están debidamente organizados. De este modo producen fusión y amalgamación. Expongo aquí nuevos ideales y posibilidades en el lenguaje más simple posible, no trato de velar ni oscurecer su sencillez y veracidad, mediante párrafos explicatorios. Lo dicho debe ser leído con el ojo de la visión y la comprensión del corazón. Los discípulos deben poseer ambas facultades como parte de su equipo utilizable. Las poseen o tratan de cultivarlas y desarrollarlas, hermanos míos. Otro de los aspectos de este trabajo grupal es, al principio, su influencia penetrante y no dinámica. La fuerza que ejerce más tarde se deberá a las presiones penetrantes y a la constante difusión de la influencia e ideales grupales. En definitiva, su efectividad es de muy largo alcance, siempre que el trabajo se realice según lo indicado. Esto se deberá, eventualmente, a dos factores: 1, al poder de los grupos sobre los planos más sutiles del pensamiento y del deseo y, finalmente, sobre los niveles egoicos, los que serán cada vez más poderosos; el otro, a la actividad de quienes forman parte de los grupos clave, los cuales formarán los correspondientes grupos de 9, 7 o 5, y así habrá una diseminación gradual en todo el mundo de la red esotérica. La mayoría no está todavía preparada para ello, pero quisiera que lo recuerden. El verdadero interés y la aceptación de lo indicado como esencial para el discípulo y el trabajo, deben ser ante todo pacientemente evidenciados. Empleé numerosas veces la palabra subjetivo en mi escrito, y lo hice a fin de trasladar el foco de la atención a lo que se halla bajo la superficie. En el caso de los aspirantes, se refiere a la síntesis subjetiva en los tres mundos, y no a los planos astral y mental en sí o específicamente a los niveles egoicos. Si el reino interno de las realidades divinas debe demostrarse en la tierra, vendrá por el surgimiento de la síntesis interna en el plano físico, y esto se realiza por el reconocimiento vital y es una expresión de las realidades y leyes que rigen ese reino. La organización que sigue a la visión es de naturaleza totalmente subjetiva y de cualidad penetrante.
Es un proceso de germinación, pero si lo que germina no aparece oportunamente en la manifestación objetiva, entonces la actividad ha fracasado. La influencia de estos nuevos grupos se debe a la estrecha relación interna demostrada por el pensamiento uniforme y la unidad de propósito reconocida. Por esta razón, de naturaleza verdaderamente científica, puse tanto énfasis sobre las características comunes del discípulo entrenado, que son, no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece de ellas es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el aroma grupal, como se lo llama esotéricamente, aunque la palabra que trato de traducir es más adecuada que la mencionada. No estoy interesado en la eliminación de los defectos obstaculizadores en bien del individuo, sino en llevar a cabo los propósitos grupales deseados. Lo que se necesita es el pensamiento grupal de naturaleza muy poderosa en las líneas indicadas, la visualización de la visión con tanta claridad que se convierta en una realidad para el individuo, el desarrollo y la actividad de la imaginación, aplicada a las líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados se vean con claridad e inevitablemente se materialicen. Implica también el mantenimiento mutuo del vínculo subjetivo interno con tal firmeza que los poderosos centros de fuerza y de energía creadora, actuando bajo la inspiración de la jerarquía, por conducto de las mentes enfocadas de los miembros del grupo que están definidamente en relación con sus almas y entre sí, actúen con tanto éxito, que la nueva civilización y cultura puedan ser rápidamente establecidas. Al estar fundado sobre una base de buena voluntad amorosa y la no destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre los hombres y las odiosaiens, es esencial que los grupos que se van estableciendo deban expresar los aspectos sutiles de estas verdades deseadas. Los grupos servidores deben poner el énfasis sobre la actividad científica organizada. Esotéricamente, involucra la comprensión de la ciencia básica del ocultismo, la ciencia de la energía. Las cualidades y características y las actividades que deben desarrollarse son definidamente la expresión y la comprensión de la energía en determinada línea. Hasta ahora, la mayoría ha empleado la fuerza, y su impacto sobre otras fuerzas fue observado y registrado como fuerza que hace impacto sobre otra fuerza, conduciendo así a resultados muy poderosos. Pero quisiera que, como esoteristas, se ocupen de la energía y el resultado de su impacto sobre las fuerzas. Este es el aspecto científico de la vida ocultista. El mundo está colmado hoy de fuerzas en conflicto y de erróneas relaciones entre sí, trayendo el actual caos. El nuevo orden será llevado a la expresión por la actuación de la energía espiritual sobre las fuerzas en los tres mundos, y esa será la tarea de los nuevos grupos cuando estén organizados y actúen correctamente. En estas palabras, he sintetizado uno de los primeros y más importantes objetivos del trabajo grupal con el cual yo y otros de los trabajadores, en el aspecto espiritual de la vida, estamos ocupados. Se puede tener una pequeña comprensión del significado de estas palabras, si observan el efecto que producen ustedes mismos en su medio ambiente durante esos momentos en que logran vivir como almas y, por lo tanto, expresan la energía del alma, contrarrestando las fuerzas de la personalidad en ustedes mismos y en quienes los rodean. El deseo de la jerarquía en estos momentos es colmar con pantos de energía espiritual, al mundo de fuerza en lucha, y diseminar por todas partes a quienes están afiliados a grupos espirituales y, en consecuencia, vinculados subjetivamente a sus hermanos de grupo en todos los países, para que una penetrante influencia inteligente pueda hacer sentir incesantemente su impacto en las mentes de los hombres y producir finalmente los necesarios buenos sentimientos, buena voluntad y vidas benévolas.